Entonces, verdadero reposo y tranquilidad, terapias. ¿Qué será o cuáles serán las terapias que nos ofrecen? Hay algunas terapias de tranquilidad del ser humano que pueden ser científicas, pero a veces son muy agresivas. Hay neurólogos y médicos que no están de acuerdo. Por ejemplo, la electroterapia o el shock eléctrico. Es una terapia muy agresiva. Si yo fuera neurólogo, no estaría tampoco de acuerdo con muchos de ellos en aplicar ese tipo de terapias para gente que tiene neurosis, que tiene problemas ya muy agresivos y descontrolados en el aspecto de su neurosis, de su sistema nervioso central. Pero bueno, vamos a mirar en la Sagrada Escritura y vamos a ver alternativas de tranquilidad, pero ¿cuál es la alternativa de Dios? En San Juan 14:27 encontramos un texto maravilloso, es una promesa de Dios. San Juan 14:27, la Biblia nos dice lo siguiente, palabras de Jesús de Nazaret: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¡Qué maravilloso! Recuerdan que en nuestra predicación anterior vimos a Jeremías y él hablaba del alma cansada y del alma fatigada, del alma enferma, del alma temerosa. Bueno, el Señor Jesús nos dice aquí: yo les dejo mi paz, no como el mundo la da. Vamos a ver cómo la da el mundo y vamos a ver cómo da esa paz Dios. Vamos a ver las alternativas y terapias del mundo y la terapia única, terapia de Dios. Pero Él dijo: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Uno de los problemas más graves del ser humano, y yo estaba muy preocupado mirando esta semana las imágenes de televisión de lo que está sucediendo, por ejemplo, en lo que fue el antiguo imperio babilónico, del cual hablé en la radio también esta mañana, refiriéndome al rey Nabucodonosor. Hablaba de Hammurabi, el imperio de Hammurabi, luego el imperio neobabilónico, términos de la historia, el imperio neobabilónico en el cual fue gobernante Nabucodonosor, hombre que figura en la historia universal, pero figura también en la Biblia. Y estaba mirando allí en Irak el problema gravísimo que están enfrentando con unas masacres inmisericordes, crueles, despiadadas, unas masacres sanguinarias, y ya ese grupo que se llama del Islam, que quiere imponer con sangre y fuego un imperio del Islam en Irak, los mismos iraquíes están en contra, hasta ancianos se han armado para defender a su nación, porque estos islamitas están matando, y ya se cuenta, la última masacre fue en estos días, pero ya van miles. La última fue como de unos 100 o 200 hombres asesinados y más de 800 niños y mujeres, pero ya se cuentan por miles de hombres masacrados y mujeres y niños que son llevados como esclavos. Muchos de ellos están durmiendo prácticamente en la arena del desierto, no tienen un colchón, no tienen agua, no tienen comida. Es algo realmente espantoso y terrible. Un grupo que está sufriendo son los kurdos. Los kurdos de Irak, que están en el norte de la nación, y están también los kurdos que pertenecen al otro lado de la frontera. Hay varios grupos de kurdos, algunos de ellos están allí angustiados, encerrados, están rodeados en montañas. Y tenemos entonces de esta manera una situación espantosa de masacre. Están los kurdos al lado de Turquía y están los kurdos al lado de Irak. Otros han huido a Siria y están radicados en Siria. Pero es realmente terrible ver cómo esta pobre gente está esperando a cualquier momento que lleguen y hagan una matanza a sangre y fuego con metrallas, granadas, etcétera. Y el mundo está en vilo a la expectativa de tantas cosas que están sucediendo en el mundo. Puede uno ver la intranquilidad allí. Pero para encontrar la verdadera paz y tranquilidad, bien sea colectiva o sea individual,
¿Cómo podemos apaciguar, nos preguntamos, también globalmente al mundo? Y casi en todos los círculos sociales hoy, no solamente en los estratos bajos, pero en los estratos altos la gente se escandaliza y comenzamos a oír cómo la gente ha perdido la paz y la tranquilidad. Robin, el último, actor que murió recientemente, un hombre que había tenido aparentemente éxito en la vida, la mayoría de sus películas y comedias eran jocosas para hacer reír a la gente. Y muchos dicen hoy, no imaginábamos las tormentas internas que este hombre tenía, las luchas con el alcohol, con las drogas, y termina finalmente el hombre que parecía que fuera tan feliz suicidándose, ahorcándose con un cinturón allí en su alcoba. Pero la sociedad en este momento, comentando, vemos cómo las guerras, los problemas, no solamente en el siglo XX, pero en el siglo XXI, las guerras de la humanidad sumadas juntas, los muertos en cada lugar, a veces como los que ya hemos mencionado. Y nos preguntamos, ¿cuál es el origen? Y vamos a ver los tres aspectos rápidos. ¿Cuál es el origen de la pérdida de la paz? Y entonces obligatoriamente tenemos que volver a la raíz del problema, al origen, donde comenzó. Vamos al huerto del Edén y recordamos que al principio todo era tranquilidad y armonía. La Biblia dice que la presencia de Dios se paseaba en el huerto del Edén. El Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Campeaba la paz, la armonía, la dulzura, la presencia de Dios. El ser humano era feliz. Había una perfecta armonía y felicidad entre Adán y Eva. Pero el ser humano pecó contra Dios. Satanás tentó a Adán y Eva a rebelarse contra Dios, y entonces la Biblia dice que el ser humano comenzó a esconderse. ¿Dónde fue el origen de la pérdida de la paz? Y entonces nos podemos remontar al Génesis de la humanidad. En el capítulo 3 de Génesis, le pido por favor que me acompañe, en el capítulo 3 y el versículo 8, la Biblia dice: y oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. ¡Oh, qué tremendo! La presencia de Dios era armoniosa y dulce, pero por primera vez el ser humano tuvo miedo y se escondió allí, detrás de los árboles, en el huerto del Edén. La Biblia nos dice, y sigamos leyendo el versículo 9, mas Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Primera vez que el género humano, cualquier ser humano dice: tengo miedo, tuve miedo y me escondí. Esto contrasta con lo que hemos leído en San Juan 14:27, cuando el Señor dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Mire el contraste. En el Génesis tuve miedo. El Señor Jesús ahora, miles de años después, dice: no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Yo tengo la solución, dice el Señor. Ustedes que han perdido la paz, ustedes que ya no tienen tranquilidad ni reposo, les tengo el remedio, les tengo la solución. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Entonces, el ser humano que antes oía la voz de Dios armoniosa, cuando escuchó ¿dónde estás, Adán?, empezó a temblar. Había una voz que de armónica se convirtió en una voz de autoridad. ¿Por qué? El ser humano había quedado desnudo en su maldad y en su pecado. Y entonces ahí viene en el huerto del Edén el primer asesinato por parte de Caín, quien mata a su hermano Abel. Y más tarde las guerras masivas. Pero todo comenzó en el individuo y en la familia. Podemos leer, por ejemplo, Santiago, el libro de Santiago, el capítulo 4 y los versículos 1 al 4, y vamos a notar algo muy interesante que Dios nos dice acerca de la pérdida de la tranquilidad. Estamos mirando pistas, estamos contestando el origen de la pérdida de la tranquilidad. Santiago 4,
hay una pregunta. Empieza diciendo: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Aquí la palabra del Señor nos está diciendo el origen. ¿De dónde vienen las guerras, los asesinatos, los pleitos? ¿De dónde vienen estas entre vosotros? Y dice: ¿no es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? No busquemos más allá el origen de la pérdida de la tranquilidad. El origen de la pérdida de la tranquilidad del ser humano está aquí, en el corazón, y no allá. Un día el apóstol Pablo, después de haberle echado la culpa a toda la gente y a todo el mundo que lo rodeaba, declaró una verdad. Dijo: hallo esta ley, que el mal está en mí. El problema es que hemos tratado de buscar el mal en otras personas, en los gobiernos, en los malos gobiernos, en los criminales de afuera, pero es un problema de todos. De una u otra manera, cada ser humano al odiar se ha convertido en un criminal y necesita la paz y el perdón de Dios. Entonces, aquí encontramos estos orígenes. La Biblia nos dice entonces varias cosas importantes. Una, la fundamental, la más importante: la rebelión contra Dios, el no querer hacer lo que Dios desea, la desobediencia en nuestra vida fundamentalmente es el pecado de la rebelión. Y esa desobediencia nos da consecuencias. Primera, el pecado produce guerras, dice el versículo 1 aquí en Santiago. 2, el pecado produce conflictos personales, individuales y sociales. Oiga bien, guerras a nivel colectivo, pero también produce conflictos a nivel personal. Santiago 4:2, codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Estos son conflictos y pasiones personales. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Claro, el pecado también nos confunde. La gente no sabe por qué no tiene las cosas, y Dios empieza a darnos algunos pasajes en los cuales nos dice qué es lo que sucede. Entonces, la tercera es: el pecado produce la pérdida de la tranquilidad y es enemistad contra Dios. Es lo que nos dice la Biblia aquí. Ser amigos de la maldad del mundo nos constituye enemigos de Dios. Y entonces vienen algunas cosas de las cuales de estos conflictos se derivan otras más, que están implícitas aquí mismo en Santiago y en toda la Biblia. Y déjeme mencionarle algunas de ellas: pobreza, odio, envidia, depresión, enfermedad y otra gran cantidad de males. Así que tenemos que ir a la raíz del problema en cuanto a la pérdida de la tranquilidad. Me gustaría que me acompañe a Isaías en el Antiguo Testamento, el capítulo 48 y el versículo 22. Quiero encontrar allí en Isaías un pasaje magistral. Isaías, el capítulo 48 y el versículo 22. Vamos a mirar la palabra de Dios allí. Es una sentencia que Dios tiene acerca de la pérdida de la tranquilidad. Es muy breve el texto, pero lo dice todo. No hay paz para los malos, dijo Dios, dijo el Señor. No hay paz para los malos. Eso dice Isaías 48, 22. Significa la pérdida de la tranquilidad, la pérdida de la paz es la maldad, es el pecado, no hay duda. También Isaías 59
demos vuelta a la página allí más adelantico, Isaías 59 y los versículos 2 y 3 dice la Biblia: pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír, porque vuestras manos están contaminadas de sangre y vuestros dedos de iniquidad. Vuestros labios pronuncian mentira, habla maldad vuestra lengua. Así que ahí encontramos, estos son textos claves en el libro de Isaías. Es lo que la palabra de Dios nos dice en Isaías 59:2. Pero podemos pasar al versículo 8 del mismo Isaías 59. No conocieron camino de paz, ni hay justicia en sus caminos. Sus veredas son torcidas, cualquiera que fuere por ellas no conocerá paz. O sea, la tranquilidad se pierde en las veredas torcidas, en las sendas malas, y por eso el ser humano anda en una terrible depresión en nuestro tiempo. Robin Williams, el actor que mencioné hace un momento, dijo que se sentía deprimido y cometió un grave error, que pensó que era la vía o el túnel de salida a su depresión y a su angustia, el alcohol, y dijo: eso fue peor para mi vida. ¡Qué tremendo! Él trataba de buscar una terapia. Como el alcohol no le sirvió, lo mezclaba con drogas. Y así tenemos mucha gente hoy. Hay personas incluso que han alcanzado a conocer la palabra de Dios y dicen: oiga, yo sé que las drogas son malas y el licor es malo, pero puedo optar por otras cosas más benignas, más suaves. Y entonces consumen lo que llaman la droga blanca, o sea, los medicamentos lícitos para la depresión. Pero cuando no hayan paz, entonces hay sobredosis y comienzan a destruir su alma y también su cuerpo. Entonces, ¿qué se produce por la falta de tranquilidad? ¿Cuál es el problema? La raíz. Algunos padres incluso se han preguntado cuando descubren que la niña o el hijo son drogadictos, que sus ojos se han enrojecido, que bueno, han sucedido muchas cosas. Dicen: ¿qué le pasó a este muchacho o a esta niña? Yo le he dado un buen hogar, ¿por qué se vuelve así? Bueno, eso es lo que creen a veces los padres, que le han dado un buen hogar, pero no es así. Ellos tienen que huir, porque a veces en la misma casa no hallan lo que ellos están buscando. En la misma casa a veces no hay tranquilidad, y muchos padres no entienden que lo uno conlleva a lo otro, que no tener felicidad en la casa, que no tener un hogar armonioso, donde siempre hay conflicto y pelea, eso puede llevar al hijo o a la hija a probar drogas y alcoholismo. Y hay padres que dicen: ¿pero qué le hicimos nosotros? ¿Cómo que qué le hicimos? No le dieron un buen ambiente, un contexto familiar. Uno de los que fue directores del Instituto de Bienestar Familiar en Colombia, el doctor Francisco Cobos, decía lo siguiente: la familia, que debía ser, dice él, o debería ser el lugar de refugio y de protección para los hijos, se está convirtiendo, decía, en la peor amenaza para los niños. Y es cierto, y no solo amenaza física con castigo, pero amenaza, y se ha convertido en amenaza psicológica. Entonces, ¿cuáles son los problemas secuenciales de la pérdida de tranquilidad en el hogar? Y entonces podemos mirar varios aspectos: pobreza, odio, envidia, depresión, y específicamente lleva a los hijos a ser drogadictos, a la prostitución, y hay personajes incluso de la política, gente multimillonaria, estratos altos económicamente, gobernantes esquizofrénicos, llegan a ser así. Y tenemos casos desde la historia misma, atrás, antes de Cristo y durante el Señor Jesús, hombres locos, esquizofrénicos como Nerón. Ese es un problema terrible. Otras consecuencias de la maldad, entonces decimos psicópatas, asesinos y estos mismos esquizofrénicos, dictadores a veces, que se vuelven así. Bien, ese es el origen de la pérdida de la tranquilidad. Pero ahora,
Hablamos al comienzo mencionamos cuáles son las alternativas de tratamiento, es decir, cuáles son las terapias que se ofrecen para poder ayudar a estas personas. El Señor Jesús, ya lo leímos, en San Juan 14:27 dijo: yo os doy la paz, no como el mundo la da. Ahora, ¿cuáles son las alternativas que da el mundo para la paz y la tranquilidad? Ya mencionamos algunas malas: drogas, alcoholismo, etc. Pero también hay paliativos. Los médicos dicen que un paliativo es un falso medicamento, más o menos un medicamento que calma un poco el dolor, pero que no cura la enfermedad. Entonces, un paliativo a veces produce más desesperación. Los paliativos a veces se convierten en una dependencia de la persona, y las dosis a veces tienen que ser más fuertes. Y en ocasiones yo he visitado clínicas de reposo y me he dado cuenta el estado de algunos pacientes en las clínicas de reposo es realmente lamentable. No parecen personas, parecen robots, parecen programados. Algunos de ellos, con las drogas que les dan, los están dopando. Y uno ve por los pasillos, por entre los árboles de esas clínicas de reposo, que son lugares que tratan de ser bonitos y muy tranquilos, y uno los ve caminando, y los ve caminando con la mirada perdida, a veces fija en el horizonte. Algunos levantan las manos, otros van así, y es un caminar como de un robot. Es una cosa simbiótica ahí, y se da uno cuenta que están dopados, que están drogados. Y entonces, cuando dejan de tomar esa droga, se vuelven otra vez agresivos. Pareciera que el propósito de algunos centros médicos es más bien mantenerlos calmados para que no hagan travesuras o se vuelvan violentos, pero en realidad no están siendo curados. Paliativos y algunos medicamentos que producen también adicción. El mundo solamente está dando paliativos. ¿Cuáles otros paliativos ofrece el mundo? Por ejemplo, ofrece más desesperación a través de pasatiempos, diversiones, placeres temporales y las que ya hemos mencionado, licor y drogas, que producen más maldad. Entre algunas cosas que se llaman, entre comillas, bondadosas para tratar a la persona que no tiene paz y tranquilidad. Y es bueno que estemos dando esta predicación hoy, porque usted tal vez está diciendo: pastor, no exagere, ese no es mi caso. Pero posiblemente usted tiene un familiar, alguien que alguna vez ha tenido que ser llevado de urgencias a la clínica de psiquiatría, al tratamiento psicológico. Hace poco una persona, oyente de nuestra radio, me dijo: tuve que ir esta semana al psiquiatra. Estaba terriblemente, esta persona estaba muy descontrolada. Entonces, es posible que usted tenga un familiar, un amigo, alguna persona que ha vivido o está viviendo situaciones de esta, y es muy importante que nosotros sepamos cuáles son las terapias bondadosas, entre comillas, que pueden dar para una persona que está así. Mencioné ya de paso una, se llama la quimioterapia. No estoy hablando de la radiación para el cáncer, no. La quimioterapia, que tiene que ver con algunos medicamentos químicos para apaciguar y para dar tranquilidad. Incluso están ofreciendo ya algunos medicamentos que se venden, es prácticamente venta libre en los supermercados. Usted los puede tomar de allí. No voy a mencionar el nombre, pero hay uno que significa muy bien o algo así bien. No digo el nombre, pero es para que usted lo tome del estante, lo baje y se tome unas gotitas y las mezcle allí con la leche o con el jugo y empezar a tener tranquilidad. Hay otros que son para evitar el problema del insomnio, y usted los puede adquirir sin fórmula médica y se los pueden vender en el supermercado. Y entonces tenemos esas alternativas temporales para la persona. Está entonces la quimioterapia. Entre ellas, pues por supuesto, las medicinas, lo que tomamos. Otra que mencioné cuando empezamos la predicación de hoy,
que es la electroterapia o los choques eléctricos de los cuales mencioné. Hay muchos neurólogos no están de acuerdo, algunos médicos tampoco, la electroterapia, los choques eléctricos. Algunos dicen que eso más bien se constituye prácticamente en una tortura, ellos sabrán. Bueno, la electroterapia, todas estas cosas realmente en el fondo no resuelven ninguno de los problemas del ser humano. Ni la quimioterapia ni la electroterapia resuelven, por ejemplo, la culpabilidad del ser humano. No resuelven la angustia con orígenes en problemas del ser humano. Tampoco estas terapias reconcilian con Dios al ser humano. Y tenemos que ser radicales en ese sentido, no fanáticos, porque sí creemos que Dios ha permitido, y no estamos en contra, hay que aclararlo, con las terapias y la medicina, porque Dios ha permitido que a través de la medicina la vida física del ser humano se salve, muchas enfermedades sean curadas, pero lo que tratamos de decir es que hay ciertos problemas específicos que tienen que ver de su relación del ser humano con Dios. Porque ya vimos el origen de la pérdida de la tranquilidad. Tiene que ver con la maldad y la rebelión. Si la maldad y la rebelión del ser humano son la principal causa y el papá de todos los temores del ser humano, tenemos que ir radicalmente a tratar el problema de su reconciliación y de su paz y de su reconciliación con Dios. Indudablemente. Esa es una experiencia que hemos tenido y es ineludible e incuestionable. Hace poco mencioné el caso, por ejemplo, de Pilar Muñoz, nuestra hermana que visité ayer en el hospital, en la clínica, que estuvo 5 meses agonizando y los últimos 3 días muy crítica. Y Dios me habló desde antes de ayer y también recibí una llamada y Dios me dijo: tienes que ir a visitarla y tienes que ir a hablar con ella y tienes que prepararla para que ella pueda morir en paz a esta tierra y entrar en el reino de Dios. Ayer entonces, antes de mediodía, aquí personalmente, y es algo que no les había contado, le oré a Dios y le dije: Señor, por favor, no te la lleves todavía hasta que yo pueda llegar allá y ministrarle y hablar con ella y hacer lo que dice la Biblia que hace el sacerdote de Dios, que es alguien que reconcilia al ser humano con Dios. Que ministrar en el sacerdocio es tomar la mano de Dios y ponerla en la mano del ser humano, y tomar la mano del ser humano y ponerla en la mano de Dios. Así que yo le dije: Señor, por favor, no te la lleves hasta que yo vaya para poder ministrarle y hablar con ella. Así que estando allí, les conté hace un momento, para los que no estaban, que tuve un diálogo no hablado, porque ella solamente gemía y su estado físicamente era tan lamentable que se sabía que era ella solamente porque me lo dijeron. Si yo la hubiera visto, habiéndola conocido antes, creo que físicamente no la hubiera reconocido. Pero allí estuve y tuve el diálogo en el espíritu y ella pudo manifestar sus conflictos y la ansiedad y la angustia que tenía de cosas que aparentemente no estaban resueltas. Y yo pude dialogar en el espíritu con ella y luego le dije en voz alta: no te angusties, no te preocupes, todo está en la mano del Señor, esto y aquello. Ahora dile: Señor, mi cuerpo, mi alma, mi espíritu, Señor, esos te pertenecen a ti y son solamente tuyos. Toma, Señor, mi cuerpo, mi espíritu y mi alma. Tú me redimiste con tu sangre. Confieso que eres mi Salvador, el Señor y el dueño de mi vida. Toma mi vida en tus manos, Señor. Y así oré con ella, allí junto a su esposo, y cuando salí de la clínica Shayo, a los pocos minutos, antes de 1 hora, los ángeles del Señor, como yo le pedí a Dios, vinieron y la llevaron a su presencia. Y así le pude decir a su esposo y al hermano de ella que acababa de llegar, antes que ella muriera para esta tierra, pero viviera para Dios. Al pensar uno, y lo estuve pensando también, hay cosas que uno medita. Yo soy muy racionalista, tengo que confesar. Dios me ha dado un espíritu de fe y creo que un don de fe. Pero yo pienso que Dios me dio eso
porque desde jovencitos yo siempre fui muy racionalista y todo lo cuestionaba. Y yo leía del movimiento del racionalismo de la Edad Media y decía, caramba, yo sí que cuestiono a Dios en casi todo. Pero cuando el Señor me dio espíritu de fe y yo abrí mi corazón a la fe de Dios, lo que no entendía por la razón, por el intelecto, Dios me lo hizo entender por la fe. ¡Wow! Esta es una declaración que usted la tiene que saber. No sea solamente racionalista. Cuando usted recibe la fe de Dios, entiende cosas científicamente que antes no entendía. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? No las entiende solamente en el mismo espíritu de fe, sino que Dios le da la explicación científica, racionalista, de lo que usted no entendía cuando usted le humilla su corazón y su mente a Dios. El espíritu de fe. Y le digo esto porque estuve pensando muchas veces, cuando una persona sufre y sufre y sufre, hay médicos al otro lado del mundo, ya hay varios países, casi 10, que aprobaron la eutanasia, que consiste en, si una persona está sufriendo mucho, meses, semanas, en el lecho de dolor, simplemente lo que hacen es lo que hubieran podido hacer con Pilar, desconectarla de los aparatos que le suplen oxígeno, ritmo cardíaco y otras cosas, y dejarla que se muera. Pero el asunto es este: lo que Dios hace, o mejor, lo que los seres humanos podrían hacer, pero no sabrían hacerlo en el momento preciso, Dios lo sabe hacer. Significa, si a ella la hubieran desconectado antes, no era el momento de Dios. Pero fui allí, le ministré, oré por ella, le pedí al Señor, reclamé los ángeles de Dios, y el Señor mismo, soberanamente, que es el dueño de la vida, Él sí la desconectó. Pero la desconectó para llevarla a su gloria. Y la desconectó, Dios sabe por qué, porque estaba preparada. Y la desconectó en el Kairos, que es el tiempo de Dios. Esta mañana yo he estado muy conmovido de decir, oh Dios, cuán grande es tu misericordia, cuán grande es tu fidelidad. Señor, cómo es la grandeza tuya, cómo haces las cosas de perfectas y en el momento preciso y espectacular. Dios, yo le dije, Señor, te había pedido que no te la lleves hasta que yo pueda ir a ministrarle a ella. Y así sucedió. Quiero concluir hoy diciéndole que la tranquilidad de Dios se da cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Entonces se solucionaron, escuche bien, estas cosas que voy a mencionar. Y yo sé que algunos psicólogos, psiquiatras y neurólogos saben de lo que estoy hablando. Las crisis de nuestra vida, como las psicosis, las neurosis, las paranoias, las depresiones y todos nuestros pecados cayeron sobre Jesús de Nazaret. Cada una de estas cosas que he mencionado tiene científicamente un significado. Aquí en la iglesia dimos un seminario de varias semanas sobre consejería y psicología cristiana, y me gustaría volverlo a dar. Ojalá que haya un buen grupo que se anime. Y allí me acuerdo, en ese seminario estuve definiendo qué es una psicosis, qué es una neurosis, qué es una paranoia. Hablamos de la depresión y hablamos de otra gran cantidad de cosas, pero todas esas cosas, cada una de ellas, que no las puedo definir aquí en este momento, quiero decirle que esas cosas cayeron sobre Jesús de Nazaret. Isaías 53 dice: el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué frase? El castigo de nuestra paz significa que habíamos perdido la paz y la tranquilidad a causa del pecado.